Daremos comienzo entonces a la presentación de este webinar. Le queremos dar la bienvenida. Mi nombre es Andrea Aranguren. Yo soy parte del equipo de la Red Interamericana de Educación Docente, basada aquí en Washington, D.C., en la Organización de los Estados Americanos. La Red Interamericana de Educación Docente es una red virtual que promueve la cooperación horizontal entre profesionales líderes en educación docente en las Américas. Es decir, la red no solamente está destinada a formadores de docentes, sino a los diferentes interesados en la formación docente, sean investigadores, docentes en servicio, futuros docentes y diferentes personas, creadores de políticas educativas y diferentes personas que tengan algún interés en distintas áreas de la educación. La red se utiliza para compartir conocimientos, experiencias, investigaciones y buenas prácticas en el campo de la formación docente. Estas informaciones, discusiones, documentos y demás se comparten a través de ciertos componentes que ofrece la red. Por ejemplo, el primero de ellos es un componente de desarrollo profesional, que son cursos en línea que momentáneamente están destinados a docentes y formadores de docentes. Estos cursos, nosotros mandamos información sobre el contenido y las fechas de inscripción y demás, pero están enfocados a la integración de las TICs en el aula. El segundo componente de la red es una plataforma virtual o una comunidad virtual que incluye diferentes herramientas de comunicación, sean blogs, foros, wikis, y también por separado una plataforma de webinar, que es la que ustedes están viendo en este momento. Otro componente que todavía no se ha implementado, pero en breve se comenzará a implementar, son las misiones de asistencia técnica entre países para crear capacidad. Aquí les quiero mostrar la página web de la red, que algunos de ustedes ya quizás han visitado, y al final vamos a compartir el link para que puedan ingresar. Por otro lado, aquí está también una foto de la página principal de la comunidad virtual de la red, que también se ingresa a través de la página web. Nuestra comunidad virtual la ha tenido desde el inicio, fue lanzada a fines del año 2010. Ya ha tenido 6.500 visitas aproximadamente, y entre ellas más o menos tenemos 500 miembros que participan en las diferentes actividades, foros, blogs, wikis. Pero bueno, en realidad la gente que forma parte de la red no es solamente aquellos miembros de la comunidad, sino que todos aquellos que participan en los webinars, que son parte de los cursos en línea, con lo cual que podríamos decir que no solamente son aquellos 500 miembros que se registraron en la comunidad, sino que son alrededor de 2.000 personas que están participando en diferentes actividades y que crecen a una tasa del 50% cada mes. Para que tengan una idea, este es un ejemplo de una foto de lo que sería en la comunidad el componente de los foros. En este caso, estos fueron los foros que fueron creados para el webinar anterior, que era Educación para la Paz. Para este webinar también ya hemos creado foros y les vamos a estar mandando nuevamente el link para luego que finalice el webinar puedan ingresar y continuar las discusiones en los mismos foros.
Bueno, una vez me gustaría compartir con ustedes que este webinar Fortaleciendo la Educación Ciudadana a través de la cooperación horizontal tiene 78 inscriptos de 10 países de Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú. Como ha pasado en otros webinars, como verán, la mayoría de los participantes vienen de México, Colombia, Perú y Argentina. Veo que no todos están conectados, pero bueno, esperamos que se vayan sumando a lo largo de las presentaciones. Bueno, muchísimas gracias. Cualquier pregunta, les pido que la escriban en el chat y los presentadores, en la medida que puedan, irán respondiendo en el orden de que esas preguntas se hayan ido haciendo. Cualquier duda que necesiten, cualquier pregunta que necesiten hacer, luego del webinar pueden escribirnos a la dirección de correo electrónico de la red, que es ried-iten@oas.org, y también pueden visitar en nuestra página web. Bueno, le damos muchas gracias y los esperamos entonces en las próximas actividades y webinars de la RIED. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Espero que me estén escuchando. Por favor, si nos quieren confirmar ahí en el chat, les agradecemos por estar acá. Y disculpen que se interrumpió hace unos minutitos, tuvimos algunos problemas, pero ya estamos de vuelta. Bueno, nuevamente gracias por ser parte de este webinar. También los invitamos, esto es una primera presentación, ¿no? Entonces los invitamos a que después de esta presentación continúen el diálogo con nosotros si es que la iniciativa les resulta de interés. Vamos a hacer una pequeña presentación, pero bueno, creemos que también lo más rico es que ustedes nos digan sus preguntas, sus comentarios, de modo de poder tratar de atenderlas lo más posible, ya sea en este espacio o bien, como les decíamos, en el foro de la RIED. Quiero volver a agradecer a la Red Interamericana de Educación Docente, Adriana Vilela, Andrea Aranguren, a Mónica de la Garza, también a Micaela Reik, a todas las personas que hicieron posible que podamos hacer esto de nuestra oficina. El Fondo de Cooperación Horizontal para Misiones de Asistencia Técnica en Educación Ciudadana se realiza en el marco del Programa Interamericano sobre Educación en Valores y Prácticas Democráticas, sobre el cual les voy a contar un poquitito ahora, ¿sí? Y después, bueno, vamos a entrar de lleno a lo que es el fondo de cooperación. Bueno, el Programa Interamericano sobre Educación en Valores y Prácticas Democráticas fue adoptado en la 4ª reunión de ministros de Educación en Trinidad y Tobago en el año 2005, y en realidad es un programa que se hizo para responder a los artículos 26 y 27 de la Carta Democrática Interamericana sancionada en Lima, Perú, en septiembre del 2001. El objetivo de este programa es promover y fortalecer la creación de una cultura democrática y pacífica en las Américas a través de la educación ciudadana, ¿no? A través, ya sea en los ámbitos formales y no formales. El programa fue ratificado por la Asamblea General de la OEA casi desde el mismo momento de su creación. Es creado en el 2005, se estructura en el 2006 y desde el 2006 hasta la fecha, todos los años la Asamblea General de la OEA ratifica el programa. El programa en sí mismo es una alianza hemisférica entre instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil. Nosotros, a través del programa, promovemos el fortalecimiento de políticas, programas e iniciativas en educación ciudadana, justamente a partir de quienes las llevan adelante, que son estas instituciones que se ubican en los diferentes ámbitos de nuestras sociedades. Entonces, el Fondo de Cooperación tiene mucho que ver con este espíritu que tiene el programa de ser una alianza entre instituciones. El programa también posee un consejo asesor de 40 expertos renombrados de distintas disciplinas y países del hemisferio, que bueno, también invitamos a ver todo esto, más detalles de quienes se integran el consejo asesor y también sobre distintos aspectos del programa en nuestra página web, que es www.educadem.org.
www.oas.org. Igualmente, al final de la presentación, y también como yo sé que vamos a poder subir esta presentación en el foro de la Ried, van a poder encontrar la dirección del programa varias veces, si no la pudieron anotar ahora. El programa, como les decía, está estructurado en 3 componentes. Uno es el de investigación y análisis, el segundo es de desarrollo profesional y el tercero es de cooperación e intercambio de información. Justamente el Fondo de Cooperación Horizontal se ubica en este tercer componente, en el de cooperación e intercambio de información. Como ustedes ven, tenemos varios productos dentro de cada uno de los componentes y cada uno de ellos refleja diferentes líneas de trabajo que tienen que ver con aspectos, dimensiones de la educación ciudadana. La educación ciudadana, como nosotros la vamos observando, va cambiando conforme nuestros países van avanzando en los procesos de democratización. Entonces esto hace que nuevos desafíos no solo estén, digamos, o se planteen para las políticas educativas, sino también se plantean para la formación docente, se plantean también para la escuela. Entonces nuestro programa intenta de alguna manera estar en línea con esos últimos desafíos que se van planteando en la educación ciudadana, y entonces tratamos de trabajar líneas con diferentes países, ministerios de educación, como les decíamos, con organizaciones de la sociedad civil, con universidades. Tratamos de trabajar líneas, ¿sí?, que puedan ayudarnos a avanzar y fortalecer a las instituciones en el desarrollo de políticas, programas e iniciativas en educación ciudadana. Hay varias oportunidades de participación en el programa. Una de ellas tiene que ver con el Fondo de Cooperación Horizontal, pero también hay cursos virtuales de formación docente, hay cursos virtuales para funcionarios públicos, todo en educación ciudadana. Hay artículos, se pueden enviar artículos a la Revista Interamericana de Educación para la Democracia, recibir nuestras publicaciones, nos pueden enviar un email y nada, inscribirse para recibir nuestros boletines, la newsletter, también avisarles que se publica un nuevo número de la Revista Interamericana, académicos que nos siguen en todas las Américas y tratamos de mantenernos lo más conectados posibles. Y por supuesto, no solo nos interesa enviar información, sino que nos envíen información. Entonces también los invitamos para esto. Bueno, vamos a dar paso, ¿sí?, a lo que es el Fondo de Cooperación Horizontal para misiones de asistencia técnica en educación ciudadana. Un poco el mapa que ustedes ven, ese gráfico que ustedes ven, refleja el espíritu que tiene este fondo, que es fortalecer el diálogo, la cooperación, la colaboración entre distintas instituciones en las Américas, barriendo fronteras idiomáticas, barriendo fronteras culturales. Esta iniciativa trata de promover eso que muchas veces, falta dentro de nuestros países y entre nuestros países, y también es una de las misiones principales de la Organización de los Estados Americanos. El Fondo de Cooperación Horizontal tiene varios antecedentes. El primero de ellos, su antecedente más directo, es la Red Interamericana para la Administración Laboral, la RIAL. Nosotros invitamos también a que busquen esta red interamericana porque ha sido un ejemplo de propuestas de cooperación entre instituciones de distintos países para justamente fortalecer diferentes líneas de trabajo conectadas con este tema. Por otro lado, también la Estrategia de Cooperación Horizontal del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, que viene desarrollándose desde el año 2001, y la cooperación específicamente horizontal en educación desde la CONARED y desde el portafolio de iniciativas prometedoras en educación ciudadana, que viene desde el año 2004. Es decir, que este no es un trabajo que a nosotros se nos ocurrió de un día para el otro. De hecho, esta es la segunda edición del Fondo de Cooperación. La primera se hizo en el año 2009. Esto es una iniciativa que está enraizada en lo más profundo del trabajo que realiza la OEA, que es, como les decía, fomentar la cooperación y el diálogo entre las distintas instituciones de los Estados miembros. En cuanto a qué son estas misiones de asistencia técnica, por qué para nosotros son importantes, porque constituyen una oportunidad para compartir buenas prácticas en el campo de la educación para una ciudadanía democrática.
con instituciones de distintos países, pero también de distintos ámbitos. Creemos que hoy las instituciones, no solo en un mundo moderno, en un mundo complejo, con problemáticas cada vez más complejas, distintos abordajes, distintas perspectivas, distintos expertos con distintas experiencias, tienen que abordar conjuntamente los problemas que hoy aquejan a nuestros países. La educación para una ciudadanía democrática es muy importante porque, y esto más allá de que lo pueda plasmar la Carta Democrática Interamericana en sus diferentes artículos, ayuda a la consolidación de nuestras democracias. Sin educación no hay democracia, y una educación para una ciudadanía democrática le brinda a los ciudadanos herramientas justamente para hacer realidad esto que la democracia es, ¿no? El derecho a elegir y a ser elegido. Y esto implica brindar oportunidades. La educación para una ciudadanía democrática no es la tradicional cívica, sino es brindarle a los ciudadanos herramientas para que puedan ser protagonistas, para que tengan la oportunidad, las mismas oportunidades de ser protagonistas en diferentes ámbitos, en distintos países, de su propio destino y para poder tener una vida digna. Entonces la educación ciudadana no está alejada de los temas más prioritarios que hoy, de los retos, digamos, que tienen las democracias en las Américas, que va desde lo que es la inclusión social, la igualdad de oportunidades, hasta los problemas de seguridad, de violencia que hoy vivimos. Por otro lado, también las misiones de asistencia técnica constituyen una oportunidad para promover transferencia de conocimientos técnicos y prácticas, la cooperación horizontal y la integración regional. Creemos que las instituciones de los distintos países que trabajan en este ámbito tienen lecciones aprendidas, tienen conocimiento acumulado, y esos conocimientos acumulados, esos conocimientos que muchas veces van creando sobre la marcha, sobre el terreno, merecen ser compartidos. Los países trabajan en distintas líneas de la educación para una ciudadanía democrática. Hay países que se concentran más en derechos humanos, hay países que, y sin descuidar estos temas, se pueden concentrar más en trabajar, por ejemplo, políticas públicas, hay otros que se concentran más en trabajar lo electoral. Todas las líneas de trabajo son absolutamente complementarias y creemos por esto que es importante que los países puedan compartir no solo los conocimientos técnicos de los expertos, sino la práctica, el conocimiento acumulado desde el terreno. Y esto creemos que fortalece también la integración regional. También se propicia la construcción y fortalecimiento de capacidades institucionales de las organizaciones que llevan adelante este tipo de iniciativas. El cooperar con otros, el intercambiar conocimientos, el recibir, el poder darlos y el poder recibirlos significa un aprendizaje, no solo para las personas que van a formar parte de estas misiones, líderes de sociedad civil, académicos, funcionarios, sino también para sus mismas instituciones. Estamos construyendo de alguna manera un capital. Por otro lado, y finalmente, aunque podríamos hablar mucho más de la oportunidad que constituyen estas misiones de asistencia técnica, es desarrollar experiencias de cooperación en el terreno. Estas misiones permiten que organizaciones de un país puedan ir a otro y fijarse cómo una iniciativa exitosa puede ser desarrollada justamente en el terreno, con quienes es desarrollada, puede dialogar con sus actores involucrados, con los beneficiarios directos, con los beneficiarios indirectos, con los decisores de política que la llevaron adelante, con los que la están evaluando. Es decir, creemos que es una oportunidad y una experiencia única. Entre las instituciones participantes pueden ser instituciones gubernamentales de los Estados miembros de la OEA, organizaciones de la sociedad civil, universidades públicas y privadas, institutos de formación docente, entidades privadas sin fines de lucro y distintas redes e instituciones. Pueden ser de sociedad civil, pueden ser gubernamentales, es decir, distintas redes que cobijen, contemplen a las instituciones anteriormente mencionadas. Lo que sí es importante tener en cuenta es que se requiere que al menos una de las entidades involucradas en esta propuesta de cooperación sea una institución gubernamental. Puede ser de cualquiera de los países. Por ejemplo, uno podría tener en un país, y no necesariamente a nivel nacional, pueden ser también locales, pueden ser a nivel estaduales o provinciales. Entonces podríamos tener, por ejemplo, una Secretaría de Educación de un municipio, o una Secretaría de Juventud, o una Secretaría de Cultura, que pueda colaborar en diferentes modalidades de cooperación que contemplamos. Pero sí es bueno que sepan que cualquier propuesta que se intente presentar, una de las instituciones debe ser gubernamental.
¿Cómo funciona el fondo de cooperación? Bueno, el fondo se otorga a través de un proceso competitivo y también se da, y esto es para tener en cuenta, hay un límite en cuanto a lo que es el financiamiento. Se otorga máximo $10.000 por propuesta. ¿Qué es lo que cubre? Digamos, ¿qué es lo que cubre el fondo de cooperación? Bueno, cubre el transporte, los viáticos diarios de las personas, y en el caso que ocurran intercambios entre países que hablan distintas lenguas, se cubrirá los costos que hacen a la traducción e interpretación. Es bueno mencionar que las propuestas no financian la realización ni de eventos ni de seminarios, ¿sí? Nosotros lo que financiamos es el viaje de las personas designadas. Por cada institución que está participando se le cubre absolutamente todo, desde el transporte de su casa al aeropuerto que sale de su país hasta cuando cuando vuelve de nuevo a su casa. Entonces esto significa que se cubre todo lo que hace al proceso de movilización de esa persona, pero no se cubren honorarios, ¿sí? Entonces no hay ningún tipo de honorario profesional. En cuanto a las modalidades de cooperación, existen dos modalidades de cooperación. Una es la bilateral y la otra es multilateral. Creo que todos tenemos bien claro qué significa cada una de ellas. La primera es cooperación entre dos instituciones y la segunda es entre tres o más instituciones. Hay dos tipos de asistencia técnica. Una es unidireccional y otra es bidireccional. ¿Qué quiere decir la asistencia técnica unidireccional? Por ejemplo, si yo tuviera una Secretaría de Educación en un municipio X, en cualquier país de las Américas, y por ejemplo tuviera una universidad que está desarrollando una excelente práctica, o una organización de sociedad civil que está desarrollando una excelente práctica en otro país, en otro municipio, en otra región de las Américas, por ejemplo, esa ONG o esa universidad le hace una transferencia de conocimiento, le cuenta su práctica exitosa a esta Secretaría de Educación que está en X municipio de las Américas. Es decir, una institución da un conocimiento técnico a otra institución, ¿sí? Ahora, cuando es bidireccional, ambas instituciones se brindan mutuamente conocimiento técnico. Es decir, ambas, ¿sí?, pueden tener ambas tienen muy buenas prácticas y deciden hacerlas conocer mutuamente. En el año 2009, cuando tuvimos la primera ronda del Fondo de Cooperación, tuvimos tanto experiencias de cooperación unidireccionales como bidireccionales y realmente les ha ido muy bien a todas, porque esto depende, y esto es muy importante, de cuáles son las necesidades que tienen las instituciones. A veces hay una necesidad bien específica, algún funcionario, algún académico, un líder de sociedad civil, pudo viajar a un país, vio un seminario, un congreso, le gustó una buena práctica y dijo, qué bueno, me gustaría tener eso. Y esto sí, y quizás muchas veces la falta de fondos, y no solo de recursos, sino de fondos específicos que ayuden a hacer este tipo de intercambios, impidió que por ahí se pudieran contactar antes. Entonces, bueno, es una buena práctica que uno quiere trasladar, por supuesto que adaptándola, ¿no? Y esto queda a título de cada una de las instituciones que va a desarrollar esta experiencia. Pero las experiencias que tuvimos en el 2009, justamente el hecho de poder ir al país, ¿no? Lo que se llama la visita en el sitio, ¿no? Por ejemplo, tuvimos una institución colombiana que fue a México a contarles un programa muy exitoso que se llama Aulas en Paz, y fue a México a ver qué pasaba en México, cómo era ese terreno donde esta organización mexicana que se contactó con esta organización colombiana que estaba llevando adelante Aulas en Paz, que se llama Convivencia Productiva, fue a ver qué pasaba en México y cómo se podía adaptar ese programa, porque no todas las buenas prácticas son adaptables y entonces requieren mucho trabajo por parte de las organizaciones que están en cuestión interesadas. Y déjenme decirles que más allá que uno plantee los tipos de
asistencia técnica unidireccional o bidireccional, el aprendizaje y el fortalecimiento es para todas las instituciones que participan, no solo para la institución que recibe la asistencia técnica, sino también para la institución que la está brindando. Es un aprendizaje de adaptar su propia práctica, incluso se puede ver desafiado si uno, como nos ha pasado en la primera ronda en el 2009, se han implementado buenas prácticas de unos países en otros países y en esos otros países se han evaluado. Algo que, por ejemplo, en el país de origen de esa buena práctica se había hecho o no se había hecho con tanta exigencia como en ese segundo país donde se estaba adaptando ahora. Y se ha aprendido un montón. Entonces, esto es un beneficio no solamente para la institución que recibe la asistencia técnica, sino que la fortalece a ambas instituciones y las prepara para enfrentar, y esto es lo que queremos, los nuevos desafíos, los nuevos caminos de la educación ciudadana, que cada vez requieren más que contemos con más conocimiento, con más instrumentos y con más cooperación. Las debilidades institucionales, la falta de recursos, no solamente es de recursos económicos, a veces nos falta conocimiento, a veces nos falta experiencia, y esta iniciativa nos permite esto, ¿no? Poder continuar aprendiendo de otros. Y finalmente los tipos de visita, ustedes tienen visita en el sitio, ¿no? Es decir, una organización visita a otra en su lugar, ¿no? Como por ejemplo, esto que les explicaba, ¿no? Esta organización que se llama Convivencia Productiva en Colombia, visitó la organización Vía Educación en México y les explicó cómo hacer ese programa tan exitoso en Colombia, Aulas en Paz, les explicó cómo podrían adaptarlo al terreno. La visita fuera del sitio es justamente, una organización, ¿sí?, que visita, ¿sí?, a otra. Por ejemplo, esta organización mexicana hace la visita a Colombia a ver cómo se estaba implementando este programa Aulas en Paz, ¿no? Entonces es una visita fuera del sitio donde se va a implementar esa experiencia exitosa. Pero también pueden existir ambos tipos de visita, y es que las organizaciones se visitan en otro momento, se encuentran en otro país. Cuando en general son 2 o 3 países, son más de 2 países, son 3 o 4 países, quizás siempre eligen 1 o 2 lugares nada más, porque dado el límite del financiamiento no se pueden hacer los encuentros en cada uno de los países que están participando. Hemos tenido en la primera ronda del 2009, hemos tenido en una experiencia como 6 instituciones participando. Entonces eso no es posible que se reúnan una en cada país. Estas son algunas de las áreas temáticas que nosotros estamos propiciando, pero no necesariamente esta es una lista exhaustiva. Realmente nosotros creemos que la complejidad de los problemas que abordamos hoy y que debe atender la educación ciudadana requieren enfoques complementarios y que unamos muchos de estos temas. Es decir, que estamos seguros que ninguno de estos temas quizás va a caber especialmente en su propuesta y que su propuesta va a atender a más de uno de ellos. Para la presentación de propuestas, y esto es muy interesante, el lanzamiento de la convocatoria, entonces ya lo hemos hecho el 3 de agosto, hay mucha gente que quizás está aquí escuchándonos, que forma parte de nuestra red, pero nosotros y otra gente que recién se está enterando ahora, lo hemos hecho recién, entonces el 3 de agosto. ¿Hasta cuándo hay plazo para presentar? Hasta el 5 de octubre. Vamos a tratar, siempre en estas convocatorias la gente nos pide que extendamos los plazos, vamos a tratar de no hacerlo, de cumplir con estos plazos, pero siempre esto suele pasar. Y el 15 de octubre vamos a dar la notificación de las propuestas seleccionadas. ¿Cuándo es el momento de implementación de las propuestas seleccionadas? Entre noviembre del 2011 y abril del 2012. Algunos pueden decir, está diciembre o enero, que son esos días de las fiestas. Esto lo deberán contemplar en la agenda de la presentación de la propuesta. Pero si tienen, por ejemplo, que hacer 2 misiones de asistencia técnica, una la pueden hacer perfectamente en noviembre y otra la podrían hacer perfectamente en el mes de febrero o en el mes de marzo. También pueden hacerla en el mes de abril. Es decir, ese cronograma que hemos puesto, esos plazos de noviembre a abril del 2012, es para el uso completo, ¿sí? Ese periodo se puede usar completamente para hacer la cantidad de asistencia técnica que proponga la propuesta. El reporte final
¿sí? Es decir, ¿qué pasó en esa misión de asistencia técnica? Hay que presentarlo el 31 de abril del 2012. Por eso les recomendaríamos que no hicieran una misión a fines de abril, sino que trataran de hacerlo como máximo a principios de abril para tener tiempo entre las instituciones participantes de poder consensuar un reporte final. Los lineamientos para este reporte final y para el que ahora les voy a explicar, que es el reporte de seguimiento, van a ser brindados a las organizaciones que son seleccionadas. Es decir, ahora no vamos a brindar los lineamientos del reporte final ni el de seguimiento, solamente se lo vamos a dar a las organizaciones que resulten ganadoras de este proceso competitivo que propone el Fondo de Cooperación. El reporte de seguimiento es un poco para saber, bueno, luego de unos meses de implementada la propuesta, ¿qué pasó? ¿No? O sea, ¿qué impacto tuvo esto que hicieron? Puede ser un impacto en el terreno, puede ser un impacto en las instituciones. Realmente estamos muy conformes con la convocatoria que hicimos en el 2009, en nuestra primera ronda del Fondo de Cooperación, porque las organizaciones participantes pudieron mostrar tanto un impacto en el terreno, por ejemplo, este caso que les hablaba de esta transferencia de una experiencia exitosa, Aulas en Paz, de Colombia a México, donde, por ejemplo, mejoró el clima escolar en las escuelas que se utilizaron como piloto para implementar este programa. Y eso se vio, ¿no? Y se pudo ver luego de algunos meses de implementada la misión, ¿no? A través de la cual se capacitaron docentes, directivos de esas escuelas piloto. Entonces se pudo ver unos cambios en esas escuelas. Pero no solo vimos cambios en el terreno, también hubo cambio en las instituciones participantes, desde las escuelas a las cuales pertenecían las personas capacitadas, hasta, por ejemplo, las instituciones mismas que lo estaban implementando. Aprendieron las dos. Aprendió la institución colombiana que brindaba la asistencia técnica y aprendió la institución mexicana que la estaba recibiendo. Bueno, un poco para comentarles y ya poder ir terminando. Estos son algunos cuadros, se los vamos a dejar en el foro. También nos pueden mandar un email y les podemos mandar aparte la presentación. Estas son nosotros hemos recibido 75 hemos recibido 75 propuestas, de las cuales hemos seleccionado, recibimos 27 propuestas, de las cuales hemos seleccionado 9. Participaron 75 instituciones en total, ¿no? De esas 27 propuestas que mandaron, había 75 instituciones de distintos países de las Américas. Luego seleccionamos 9 y entonces esa cantidad de instituciones, si yo no me equivoco, que seleccionamos y que participaron fueron 21 instituciones pertenecientes a 12 países de todas las subregiones del hemisferio. Sí, entonces, bueno, de nuevo, no me quisiera detener mucho acá, pero esto también lo pueden ver posteriormente. Como van a ver, casi un 60% de las instituciones participantes pertenecieron al sector gubernamental, seguidas por un 19% de universidades y un 16% de organizaciones de sociedad civil. Hubo consultoras privadas que desarrollan modelos educativos, que también fueron parte de las organizaciones cuya propuesta fue premiada, pero solo eran 2, realmente era un número muy poco representativo. Entonces ahí ustedes ven cuál es la mayor incidencia que ha tenido el fondo en cuanto a instituciones. Y esta es un poco la lista, ¿sí?, de las misiones que fueron premiadas, los temas, ¿sí?, y los países, ¿no? Entonces tenemos desde educación ciudadana para población indígena, consejos estudiantiles, el programa que les comentaba, Aulas en Paz, formación en resolución de conflictos, formación de docentes en educación ciudadana, educación electoral, que en esta, por ejemplo, participaron tribunales electorales, ¿no? Y entonces también por ahí son instituciones que uno no las suele asociar justamente a la educación ciudadana, pero todos sabemos que cada vez más los tribunales electorales están trabajando o solos o conjuntamente con los ministerios de educación para promover justamente un mayor conocimiento, una concientización de los jóvenes de su derecho y de sus deberes políticos, en jóvenes y niños, ¿no?, dentro del sistema formal y no formal. Liderazgo democrático de juventud, mediación escolar y educación para la primera infancia, ¿no? Es educación ciudadana para formadores que se dedican a primera infancia. Y las misiones se implementaron en nuestra primera ronda entre julio del 2009 y enero del 2010. Así que bueno, esto es un poco la presentación que teníamos. Estamos atentos a sus dudas, a sus preguntas.
Ahí aparece una persona que se llama Jaime Solano, que está trabajando conmigo en esto, que es también consultor de la Oficina de Educación y Cultura y está trabajando junto conmigo en el programa interamericano, ¿sí? Así que ambos estamos muy dispuestos a atender sus preguntas, su duda, tanto por este medio o también por email. Así que muchísimas gracias. No sé si hay preguntas, les voy a pedir a las chicas que me las vayan pasando, o vamos a ir esperando que se vayan generando por el chat. Acá Carlos, mientras vamos buscando este link, nos está preguntando si es posible implementar en los proyectos con las TIC. Sí, y de hecho, como le dijimos, la lista de los temas no es exhaustiva y tampoco podría reflejar, como les decía, hoy las políticas educativas en educación ciudadana y lo que necesitamos para abordar los problemas que tenemos en el aula desde la educación ciudadana no se pueden reducir a un tema. Es decir, los enfoques cada vez más complejos que necesitamos sí necesitan distintas entradas, y las nuevas tecnologías hoy son una entrada necesaria para la educación ciudadana, y creo que tampoco nos estamos ocupando mucho de eso, así que sería excelente tener una propuesta que desde la educación ciudadana aborde las TICs, ¿no? O que facilite el aprendizaje de la educación ciudadana a través de las TICs. Así que muy, muy bienvenido eso. También nos están preguntando desde Costa Rica, Warner Ruiz, si el trabajo que han realizado con la educación ciudadana podría relacionarse también con una propuesta de centro educativo de calidad. Sí, creemos que también, sí, nos parece que sería perfecto. Y de hecho, si alguno tiene alguna duda, como nos están comentando ahora, también nos pueden enviar por email, y nosotros también estamos contestando en estos días eso. Hay gente que ya tiene proyectos, o que, como les decía, se conoció con alguien en alguna conferencia, o están en contacto con gente hace muchísimos años y están esperando la oportunidad para intercambiar una buena práctica o para intercambiarse mutuamente buenas prácticas. Bueno, esta es una oportunidad para hacerlo. Entonces, si realmente tienen dudas sobre si el tipo de propuesta es pertinente, no hay ningún problema. Por favor, nos mandan el email y nosotros con mucho gusto les vamos a responder. Pero me parecería muy interesante este enfoque que decía Warner Ruiz de centros de calidad. La verdad que estaría muy bien poder conocer la propuesta. Sí, hay de Deya Castilleja, nos dice Deya, y si la asistencia puede ser a distancia o mixta. Un solo encuentro, y después obviamente las instituciones siguen trabajando a distancia, pero en realidad como nosotros valoramos la cooperación en el terreno y valoramos que una organización pueda ver cómo la otra implementa en el terreno, en realidad creemos que es necesaria que se visiten, ¿no? Digamos, puede ser una visita, pueden ser 2 visitas también, pero puede ser que ustedes hagan una sola misión, designen pocas personas, los países sean cercanos y no necesiten gastar esos $10.000. Esos $10.000 son un límite, pero podrían hacer una propuesta por otro tipo de monto. Así que eso no sería ningún humanas. En realidad no es cualquier proyecto. Nosotros enmarcamos los proyectos en el ámbito de la educación ciudadana. Como dijimos, la lista de temas no es exhaustiva, los distintos temas, y lo que sí debe tenerse en cuenta es que tiene que ser en cualquier presentación de propuesta una institución gubernamental, al menos de uno de los países, es decir, siempre una institución gubernamental, al menos de un país, con otras instituciones. Bueno, el objetivo no es ese, ¿no? Y deben estar incluidos dentro de la propuesta, ¿sí? Pero creo que ahí deberían consultar el REAL, ¿no? Es decir, sería ahí más oportuno. Si ustedes quieren, nos pueden... hay una completa descripción y hay lecciones aprendidas del REAL, pero ya eso no es una cuestión que nos compete a nosotros, porque eso es otra oficina aquí de la OEA. Sí, bueno, vamos a poner en el foro la presentación que hicimos hoy, nuestros emails, para que no tengan que entrar tampoco a la presentación, es decir, para que vamos a responder, ¿sí? Así que muchísimas gracias a todos.